Luis no quiere salirse de aquí del último piso del Arauco, pero a mí me molesta mucho porque me dificulta la interacción con la gente, ¿no? Pero tú dices que no. ¿O de qué quieres tú que hable? Bueno, imagínense, yo hablé ayer de la inclusión educativa no solo en el marco de la educación especial cubana con la experiencia cubana, sino en cómo hoy todos los que hablamos de esta temática, que se habla de integración, de educación inclusiva, de todos estos términos, hay que ponerse de acuerdo en los conceptos, porque después le hacemos todas las interpretaciones diversas, que somos tan diversos todas las personas, y eso tiene una implicación muy importante para los retos que tenemos para cambiar la educación, que sea una educación que se acomode a las aspiraciones que queremos del hombre de este siglo. Bueno, no sé, a mí me gustaría que hablara un poco sobre la política que ha venido implementando el Estado para mejorar el problema de la inclusión precisamente a nivel universitario y sobre las problemáticas actuales que hay con la universidad, ¿no? Que es un tema muy en boga. Buenos días. Bueno, me gustaría saber cuáles son los retos, ¿verdad?, que tiene hoy día nuestro sistema educativo universitario para enfrentar las transformaciones de nuestra sociedad. Sería bien interesante. Buenos días. Aparte de lo que hablamos de la inclusión ayer, hay algo que me llama la atención con respecto a los programas nacionales de formación, que es una respuesta del Estado, es vincular el proyecto, que es donde yo a veces tengo más dificultad en entenderlo en su proceso interno, pero desde un punto de vista político más que educativo. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es su visión acerca del papel de las universidades autónomas dentro de este proceso revolucionario. Sí. Bueno, me gustaría cómo están articulando las universidades, tanto las llamadas tradicionales como las nuevas universidades revolucionarias o bolivarianas, con el aparato productivo del país. Alguien que ya nota a profesor aquí. No, ¿qué se plantea el gobierno revolucionario en esta nueva etapa de la construcción del socialismo del siglo XXI como política de educación universitaria? ¿Alguien les anotó? Bueno, dos cositas de las que quiero hablar así como prólogo, ¿no? Pero empiezo con la tuya inmediatamente después, ¿no? En estos días hemos estado discutiendo bastante del tema del palante con la transformación universitaria, ¿no? Con todo el respeto y la continuidad que ha tenido la política del gobierno bolivariano, que además quisiera poder explicar más o menos en fases en relación a la política de educación universitaria del gobierno bolivariano, con relación a la política universitaria del gobierno bolivariano. Es incomodísimo. Primero hablo de la continuidad, que ya se me olvidó por dónde iba. Disculpen que llegue tarde, pero es que me sentía mal. La política universitaria del gobierno bolivariano, en estos días la estábamos dividiendo como en cuatro periodos. Que además tienen una explicación con una cosa que le choca mucho a Luis cuando yo le enseño, que es la curva de matrícula. Pues él llega y dice, vamos a discutir los aspectos conceptuales, y yo le saco la curva de matrícula, ¿no?
La curva de matrícula, no sé, lamento no tenerla aquí, pero la podríamos de repente buscar en internet para ver si la bajamos, ¿no? Pues no sé si tienes una curva de matrícula ahí, un compañero que la busque. Pero la curva de matrícula que tú ves en la educación universitaria es una curva más o menos así, del 99 para acá, ¿no? Entonces, fíjate, tiene 1, 2 fases y 3 fases, ¿no? Esa es especialmente importante como verla, porque fíjate que yo la voy a explicar como las fases de la política del gobierno bolivariano a partir de ese comportamiento de la curva de matrícula. En una primera fase de la política educativa universitaria, digamos como del 99 hasta el 2002, nosotros nos encontramos primero con una educación universitaria totalmente distinta a la actual, ¿verdad, Nancy? ¿Cuántas universidades podrían haber en el 99? Había 21 universidades oficiales, ¿no recuerda Nancy? Para revisar una cosa y en tu computadora. 20 universidades privadas, habían 20 y tantos institutos universitarios, 26 institutos y colegios universitarios oficiales, y habían como 80 institutos y colegios universitarios privados, ¿no? Nosotros siempre resaltamos además que la cosa había estado ocurriendo más o menos en los siguientes términos, ¿no? Que es que había poquitos estudiantes, después vino el gobierno bolivariano y lo subió de 750.000 o de 750.000 a 2,5 millones. Pero ese tiene una dinámica anterior que sería bien interesante ver, ¿no? Porque esa es la estructura que tiene la educación universitaria para el momento en que nosotros llegamos. Pero en el momento en que nosotros llegamos, ahí todavía se establecen como dos procesos que son muy importantes y lo está caracterizado como para toda América Latina, que son un proceso de diversificación de la educación universitaria y un proceso de privatización de la educación universitaria, que ninguno de los dos fue considerado en una primera etapa del tema de la política universitaria de Venezuela. El de diversificación, que habla del número de instituciones, quiere decir que tú estás pasando desde 1970, en que podían haber 7 instituciones básicamente en el país, 5 universidades oficiales y 2 universidades privadas, a los números que acaba de decir Nancy, que lamentablemente no se lo puedo decir con precisión, pero está hablando de 20 y tantas universidades oficiales, 20 y tantas universidades privadas, 26 institutos y colegios universitarios y 20 y tantos, ¿no? y como 70 institutos y colegios universitarios privados. Eso configura toda una educación universitaria que va siendo arrastrada por un conjunto de lógica que lo voy a simplificar como en 3, ¿no? O sea, una, el proyecto transnacional. Uno tendría que estar permanentemente verificando la influencia de los organismos internacionales y del control que se ejerce transnacionalmente sobre la educación en todas sus manifestaciones. Pero no es casual que de repente, por ejemplo, comience la reforma de los sistemas educativos de los 90, entonces es igualita en todos los países de América Latina, ¿no? La reforma de los sistemas universitarios, entonces todos son idénticos en todas partes. Entonces, no fue que se le ocurrió algo en México, ¿verdad? No fue que en Chile se le ocurrió una cosa y en Venezuela otra, sino que la idea ocurre en otra parte. Y la idea, bueno, esa presión es una presión hacia la privatización, que incluso fue explícitamente planteada por el Banco Mundial, que tenía que ver con el tema del financiamiento de la educación universitaria, que se decía que se centralizara todo el presupuesto educativo hacia la primaria, porque eso le daba un mayor rendimiento, ¿no? ¿Dime? Yo aquí una de las cosas a mí me tiene preocupadísimo aquí es que me voy, ¿no? Tú me estás oyendo, ¿no? Tú me avisas cualquier cosa, ¿sabes? Si no se está oyendo, ¿no?
No, pero sí me están oyendo bien atrás. Les decía que por lo menos estaba describiendo política internacional, ¿no? Del lado del Banco Mundial, y el Banco Mundial es lo que estaba expresando, por supuesto, es un tema de inquietud política o de consenso de distintas corrientes, tenía que ver con privatización de la educación universitaria en particular, concentrar los recursos públicos en la educación primaria a la que le atribuían mayores rendimientos sociales, y que la educación superior se concentrara cualquier tipo de recursos públicos en unas pocas instituciones que pudieran ayudar a las ventajas comparativas del país, y el resto de la educación fuera privada. Incluso se planteaba desde dentro, porque hubo un gran proceso de conquista ideológica para poder imponer el neoliberalismo de los 90, porque además tienen que hablar con propiedad, ¿no? Hay gente que habla del neoliberalismo de los 60, ¿no? En los 60 no había neoliberalismo. Hay neoliberalismo a partir del 79, a partir de los 80, a partir de los 90. Implementado aquí en América Latina. Ustedes decían, había un operativo ideológico muy fuerte para que incluso las universidades oficiales cobraran matrícula. Y eso tardó más o menos como 10 años en que todavía se decía, y se decía con fuerza, y fíjate que eso fue lo que efectivamente además aplicaron en Colombia, en Chile, en Perú, en México, en todas partes, ¿no? O sea, en todas partes donde no hubo una resistencia. Decía, el primer factor era un factor externo apuntando hacia la privatización y hacia la diversificación, pero además también el consejo es que hubieran muchos institutos para poder canalizar el tema de la demanda y poder generar una cosa que siempre está asociada a los planteamientos sobre educación universitaria, que es la mano de obra intermedia necesaria para generar el desarrollo, ¿no? Entonces apostar por los técnicos universitarios, y fíjate, se apostó además particularmente por los técnicos universitarios privados. Pero bueno, yo decía 3 factores, ¿no? Un segundo factor, que es un factor interno, político muy importante, que se pega al tema, ¿no? Que tiene que ver con la óptica de la clase dominante, adeco-copellana, sobre la educación. Y entonces intervienen 2 cosas que también favorecen la diversificación de la educación, ¿no? Uno, la conciencia de lo terriblemente problemático que le salían políticamente en las universidades autónomas, y otro que tiene que ver con la regionalización, el crecimiento de la población, y qué hacían con los adecos cuando gobernaban los copellanos, y qué hacían con los copellanos cuando gobernaban los adecos. Eso es un determinante, parece mentira, muy profundo en la configuración de las universidades, porque muchas de las universidades que se llaman universidades nacionales experimentales están asociadas a la necesaria ubicación que hace un gobernador. Recuerda que los gobernadores en ese momento apenas lo estaban eligiendo con un ministro que vive en Guárico y que es copellano mientras están gobernando los adecos. ¿Qué hace con el ministro? Una posición muy conveniente para tenerlo mientras tanto en una universidad. Y la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, etcétera, tenían una fuerza interna tan importante que no permitían poder tener un manejo directo de parte de los partidos políticos. El manejo era indirecto, es decir, se creaba dentro de cada una de las universidades una fuerza política que tenía peso propio dentro del partido y que no permitía el manejo de otros sectores. Entonces, la proliferación de universidades también favorecía ese tema. Y el tema de la creación de los institutos y colegios universitarios, que además uno debería anotarlo, pero eso es un tema especialmente poco explorado, ¿no? Hasta tiene un nombre de... bueno, José Lorenzo Pérez Rodríguez, que es yerno de Betancourt, ¿no? O sea, conocido por ser papá de Sergio Pérez. La historia de esos institutos y colegios universitarios, que decía que la deberíamos también mencionar.
y que es muy importante mencionarla porque es un tema absolutamente inexplorado. Yo cuando estuve trabajando en UNESCO, hicimos un trabajo en América Latina sobre institutos no universitarios, como lo llaman en otras partes, ¿no? Todo el resto de América Latina lo llaman así, y de esos institutos no universitarios, nosotros, cuando lo íbamos a estudiar en Venezuela, conseguimos una referencia bibliográfica, que es un cuaderno, se llaman cuadernos de educación, ¿te acuerdas de esos cuadernos de educación? Publicados en los 70, o del cuaderno de CERPE, el cuaderno de CERPE que se llama Institutos y Colegios Universitarios, una bibliografía. Y hay que ver que la recorrimos. Nosotros teníamos una gente aquí que estaba encargado de ese trabajo, un trabajo de Larry Tobar, que un poco subinformado, pero existe, ¿no? Posteriormente y ahí no había más bibliografía. Y entonces en el Instituto y Colegio Universitario parece que hubiera un misterio acerca de cómo se crea, ¿no? Porque por una parte se resalta el hecho de que lo crearon los franceses, fíjate tú, otra iniciativa venezolana, para hablar del Federico Rivero Palacio, del Instituto Universitario que entonces se llamaba Tecnológico de la Región Capital, que se funda en 1971, para crear una instancia de alto nivel técnico familiarizado con los franceses, con vínculo internacional, que pudiera tener vínculo con industrias nacionales que se estaban desarrollando aquí y que pudieran cubrir como una necesidad de formación de esas industrias. Entonces eso es lo que normalmente se dice, pero cuando uno ve, por ejemplo, los actos de creación del Colegio Universitario de Caracas, del Colegio Universitario Francisco de Miranda, y creo que el de los Teques también tiene una condición similar, se da cuenta de que es más bien otra cosa la que ocurre. Porque para estos dos, para el Colegio Universitario de Caracas y el Colegio Universitario Francisco de Miranda, creo que el decreto de creación lo que dice es, yo no sé si alguna vez lo han leído, se crean dos colegios universitarios. Punto. En la región capital. Punto. Eso que demuestra cuál era los profundos intereses, la lógica tremendamente ligada a la industria, los análisis de la oficina de planificación que llevaron a crear, o sea, no había absolutamente ningún soporte ideológico, sino más bien una manera de poder salir de un problema. ¿Y cuál es el problema del cual estaban saliendo y que además ayuda a configurar todo este tema? La presión de que durante los años 60, o sea, los primeros años de la Cuarta República, la matrícula de primaria creció una barbaridad. Ustedes saben que después de años atrás había, o sea, otra educación distinta, ¿no? Y entonces, habiendo crecido una barbaridad, los que entraron a primer grado en los años 60 se estaban graduando de bachilleres en el año. ¿Ah? Saca la cuenta, vale, no seas por. Podría hablar así. Saca la cuenta, no seas por lo menos para el año 71, ¿verdad? Y el rey se está graduando en el año 71, ahora aparece el problema del cupo. A partir de los años 70, todavía no había crecido suficientemente la educación media, pero en el mediado de los años 70 aparece como un problema dentro de la vida pública, el problema del cupo universitario. El retardo del conjunto de clases trabajadoras, sobre todo clases medias, que han tenido la oportunidad de cursar completa su primaria, que han tenido la oportunidad de cursar completa la educación media y empiezan a presionar, convirtiéndose en un factor de desestabilización importante para esos colegios universitarios, más que responder a la idea de un planteamiento desarrollista que además no estaban cumpliendo la necesidad de una industria. Para efecto de la grabación, no al saboteo de Grigori. Fíjate que hablo mucho mejor cuando no tengo un micrófono, más tranquilo yo. no se escucha. Habla bien, pero no se escucha. Bueno, pero entonces lo que estaba diciendo
es que, bueno, ese problema del cupo, entonces lo que querían era poderlo manejar. Y entonces lo que se hizo fue una especie de institución para pobres. Y tan para pobres era que los institutos y colegios universitarios mi nombre le pusieron cuando estuvieran haciendo el tema de creación. Y además, prueba evidente de que no estaban respondiendo a alguna necesidad de cuadros medios, es que las carreras que estaban en esos colegios universitarios y en todos los colegios universitarios que se forman a posteriori y que después le cambian el nombre, pero por ejemplo el Colegio Universitario de Maracaibo comienza como el Colegio Universitario de Maracaibo, hoy IUTM, el Colegio Universitario de Carúpano, el Colegio Universitario de Carúpano. La mayoría de las instituciones de ese tipo que se crean como guardadores de cupo, porque de hecho lo que abren son las carreras de mayor demanda. Es decir, no abren ninguna carrera técnica que va a soportar la industria, sino lo que abren masiva y ampliamente dentro de todo el conjunto de esa diversificación es una respuesta al problema del cupo. Entonces, trabajando con carreras que podía trabajar de manera asignada, sin necesidad tratando de acumular matrículas, ¿no? Esa también es una estrategia internacional, pero aquí se hace con base, sin ningún tipo de prurito con una cobertura más o menos para el caso de Cumaná, ¿verdad? Para el caso de Federico Rivero Palacio, etc. Pero para el caso mayoritario se hace sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, esa creación de los institutos y colegios universitarios es una respuesta, porque si tú no tienes cupo, te toca el instituto y colegio universitario. Eso genera una situación además de debilidad institucional, de abandono institucional hacia estas instituciones, que de todas maneras ocurre un poco lo mismo que ocurre en toda América Latina, que es que no llegan a ser suficientemente atractivas, porque una de las ofertas fundamentales de la educación universitaria es el hecho de que lo que llaman ser alguien en la vida, ¿no? Es decir, la oferta de que tú te separas del origen de clase trabajadora y tú pasas a ser una clase media, no está perfectamente claro en el tema de que tú tengas una media carrera. Es decir, la media carrera parecía que tuviera que ver con que tuvieras que trabajar y no con que tuvieras que poder desprenderte de la clase trabajadora, que es el imaginario que está asociado fundamentalmente a la educación universitaria en América Latina completa y en Venezuela en particular, ¿no? Dime. Ese problema del cupo eran los exámenes de admisión, porque yo quise, en esa época 80 y algo, quise entrar al Tecnológico de Valencia y era como dejarle la responsabilidad a la población. O sea, los exámenes eran selectivos. Ahora que trabajo en el instituto, los mismos docentes de esa época me cuentan que las selecciones eran una barbarie, no eran tan objetivas, eran selectivos, o sea, el grupito del amigo aquí y el otro, pero realmente los estudiantes de bajos recursos, los jóvenes que tenían ese impulso de llegar a estudiar, la Universidad de Carabobo no les daba el espacio, y el otro, entonces ellos una manera de irresponsable de decir, bueno, no entras aquí porque no pasaste un examen de admisión que era controlado por los docentes de ese instituto. Yo voy a hablar de eso ahorita solo porque ella lo está comentando, ¿no? Pero tratando de no salirme del tema, ¿no? Tratando de no salirme del tema, pero forma parte del tema de la configuración del sistema, es decir, dentro de ese sistema, entonces el que sigue siendo el objetivo es la Universidad de Carabobo, la Universidad Central o Luz, y entonces sale como un sistema de compensación, ¿no? Un sistema de compensación que funciona a dos niveles, o sea, que efectivamente se frustra y entra, pero entra dentro de los sistemas de admisión. Muy poquita gente que va porque la carrera es corta. Yo además lo recuerdo porque yo me gradué de bachiller en 1976 y en 1976 yo fui y hablé con mi orientadora y le dije que quería estudiar en el región capital, pues había una cosa que se llamaba matemática y física aplicada. Y ella me dijo que no podía agarrar esa opción porque yo era muy inteligente como para ir por allá. Y ahí me va a permitir hablar un momentito del tema de la inteligencia como medida, ¿no? Pero, o sea, pues, estamos hablando de varios procesos, ¿no? ¿Ah? Sí, un mensaje lindísimo acerca del Instituto Región Capital, ¿no? Sobre todo hacia la carrera corta, ¿no? Y además hasta su propia denominación habla de un conjunto de prejuicios sociales, ¿no?
Bueno, ese sector se crea así, pero hay otro sector que todavía se empieza a crear con una especulación muchísimo más terrible, que es el de los institutos privados. Porque los institutos privados se cobijan bajo esa política del Estado y empiezan a reproducirse prácticamente como una plaga. Y quiero decir como una plaga porque los niveles de control del Estado y de importancia que le daban al control sobre la creación de los institutos privados era prácticamente cero. Nancy, que también estaba, creo que en la Oficina de Educación Superior del Ministerio de Educación para la época, para los años 80-90, que se crean casi todos, sabe que las personas que estaban encargados de eso eran algo así como dos, de supervisar, evaluar, saber, y usted nunca va a saber quiénes son. Yo sé quiénes son porque me lo contó Julio y María, la que daba los títulos y tal cosa. Esa era la gente que estaba, habían como 2 o 3 personas que se encargaban de todo el resto de esa educación, que pasó a tener alrededor de 80 instituciones de educación privada durante el periodo que comienza en los 70 hasta el año 98. ¿no? Es decir, para que vea que es un sector de menosprecio y un sector amplísimo de la educación universitaria. ¿no? Junto a esto, bueno, lo que decía que iba a comentar, y lo que tú decías que es muy importante, la verdad yo creo que comentarlo, ¿no? que se afirma en la medida en que va entrando Venezuela en crisis, se afirma y se confirma que el tema de la educación universitaria es un privilegio, y que es un privilegio también culpabilizando, como ella decía, a la población por no poder acceder a ella. Es decir, la razón que aparece durante los años 70 y luego se configura completamente hacia los años 80 del examen de admisión es básicamente convencer que la razón por la que tú no entras es fundamentalmente porque tú tienes una limitación. Entonces todavía hay gente que me lo dice de esa manera, ¿no? Dice, es que se necesita tal nivel para poder entrar a la universidad, a estudiar medicina en la Universidad de los Andes. Solamente porque uno comenta que estaba ahí combatida, genera además una farsa absoluta, ¿no? Porque resulta que, por ejemplo, tú para entrar a estudiar comunicación social en la Universidad Central necesitas tener, hoy día, ¿no? Todavía con el nuevo sistema, necesitas haber tenido por lo menos una nota de 18 en matemáticas, porque todo el mundo sabe que la comunicación social es fundamentalmente matemática, ¿verdad? Y para entrar a matemáticas de la Universidad Central puedes haber sacado 10 en matemáticas, porque todo el mundo sabe que para estudiar matemáticas lo menos que hay que saber es matemáticas. Lo resalto porque es así. Es decir, ninguno de esos exámenes de admisión estaba destinado a seleccionar cuál era la población con base a un perfil específico para escoger a aquellas personas que tenían mayor nivel de éxito, que era lo que efectivamente se discutía durante todo 20 años discutiéndolo para imponerlo como idea, quién podía tener mayor nivel de éxito estudiando en la universidad. Entonces yo te hago la prueba para que cumpla con un perfil, sino que todos los números de ingreso a todas las universidades se establecen exclusivamente por la oferta y la demanda. Es decir, una carrera que ofrece menos cupos y que tienes mayor demanda, necesita mayor índice de notas para entrar. Y por eso tú necesitas haber salido muy bien en química para estudiar, ¿cómo se llama? Psicología, ¿no? En la UCLA. Y si sale chavetado en química, tú puedes perfectamente entrar a estudiar química en la central. Creo que los cupos son prácticamente directos, ¿no? Porque por otra vez la misma razón, ¿no? La química, realmente que tú sepas química no tiene nada que ver con que tú estudies química. Sí, un conjunto de disparates importantísimo, que yo solamente lo resalto para destacar que el sistema, que en medio de lo que es una crisis del país, por el año 80 al 99, es una crisis económica, de verdad, no como dicen ahorita, que nosotros estamos en crisis económica, sino una crisis económica real, en que desde 1983 hasta el 98 cayó permanentemente el valor del salario real, donde había escasez más o menos como una situación permanente, donde había creciente pobreza, creciente informalización de la economía, creciente desempleo, creciente inflación.
estableciendo récord ahí por el año 96, de 103% de inflación, etc. Es decir, estamos hablando de un país en crisis, ¿no? Y entonces, en medio de toda esa crisis económica, también se consolida la idea de la educación universitaria como una especie de salvavidas social que permite estar en una condición de no pueblo, y eso es una de las ideas que más asociada está, ¿no? Entonces, tu derecho a entrar en la condición de no pueblo se convierte en una razón que es culpa tuya si no tienes la suficiente inteligencia, no estudiaste bastante para poder entrar. Decía, bueno, paralelo a esta es la privatización. Yo dije que iba a hablar de tres cosas y hablé de las tres, ¿no? De los tres determinantes de la privatización y la diversificación, que es la política internacional, la visión política de los partidos de la Cuarta República, y la tercera cosa fue la presión social, ¿no? Y la dinámica social que presionaba para poder ingresar a la educación universitaria, ¿no? Esos tres factores lo determinan, ¿no? Pero lo determina a un grado en que yo quisiera a veces poderlo mostrar, ¿no? No sé si tú lo tienes ahí. Tú tendrás ahí uno que dice matrícula oficial y privada. No, solamente ese. ¿Tú lo tienes? ¿Cómo que dice? No, pero público y privado. Más adelante. No lo tiene. Para que tengan una idea de lo que quiere decir privatización de la educación universitaria, y uno tiene la sensación de que en Venezuela no se privatizó, pues mucha gente no lo recuerda así, porque nunca llegó a cobrarse efectivamente matrícula en las universidades públicas. Se presionó mucho para que fuera así, pero no se hizo. No obstante, la privatización es muy clara. Para 1976, el 90 y pico % de los estudiantes de educación universitaria estudiaban en una educación pública. Para 1998, en Venezuela, estudiaban en educación pública el 56%. Es decir, se pasó de 98 a 56, es decir, alrededor de como 7 a 44% de la privatización de la matrícula. Y esa privatización de la matrícula respondía fundamentalmente a las lógicas de la exclusión, a la presión de la población, a las políticas de privatización y a la política que en lo social se identifica también con una política de sálvese quien puede. Entonces yo decía que iba a tomar, no me enseñes eso. Eso se lo damos después, ¿no? La que estás enseñando ahorita. No es esa la que me gusta, pero bueno, más o menos se ve. Fíjate que ahí hay tres fases clarísimas, ¿verdad? A pesar de todo, ¿no? Hay una fase más o menos estable que llega hasta el 2003 con un crecimiento muy moderado. Luego hay una subida espeluznante hasta el 2008, y luego hay un incremento más débil, ¿no? ¿Ah? Sí, o sea, crece, pero se mantiene. La dinámica iba a ser que crece y se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué encuentro yo? Porque me parece importante hablar de esto ahorita, antes de contestar la primera pregunta, ¿no? Durante la primera fase de las políticas del gobierno bolivariano, antes de la creación del Ministerio de Educación Universitaria, sobre todo del 1999, 2000 y 2001, pero también los primeros años de 2002, lejos de dejar de crearse instituciones privadas, se siguieron creando instituciones privadas. Se crearon entre 1999 y 2002 8 universidades privadas y como 10 institutos. Y pese a la política de inclusión en todos los terrenos por parte del gobierno bolivariano, la educación privada, el porcentaje de estudiantes de educación universitaria y de educación privada seguían creciendo.
Es decir, un esfuerzo de parte del gobierno, en principio, de presionar sobre todo a los institutos y colegios universitarios para que accedieran a mayor cantidad de matrículas. Eso se nota en una curvita creciente, pero luego que las instituciones agotan su capacidad de crecimiento, entonces se detiene. No obstante, en 2001 empieza a pasar una cosa que yo creo que también es base para la política de 2002 y que es importantísimo anotarla, ¿no? Es que en 2001 se formula ¿cómo se llama? Las políticas y estrategias para la transformación del sector universitario. Ese es un libro que toda la gente que trabaja con educación universitaria también debería tener, porque son las primeras políticas del gobierno bolivariano. Si uno observa esa política, la política se da en una doble presión, una doble dirección. Primero, en una dirección que todavía es fundante y aún sigue siendo coherente. Ahí se plantea el tema de articular el sistema de educación universitaria, que es una cosa que permanentemente va a estar en la política de educación universitaria. Se plantea el tema de republificar al sector universitario, de darle valor público y entender que el tema de la educación universitaria no es un tema de beneficio privado, sino un tema de beneficio y servicio al país. Se plantea la necesidad de mejorar los controles de calidad sobre el sistema. Se plantea la necesidad de tener nuevas formas educativas para poder incluir a la población. Se plantea, ¿qué otra cosa se plantea en la política? La articulación con el sistema productivo de la educación. Entonces se plantean todas estas cosas que son de alguna manera conquistas y planteamientos de lo que va a ser la educación posterior. Sin embargo, si ves la acción del gobierno bolivariano, vas a ver una consistencia en la política que se formula, pero va a haber una ausencia de instrumentos. Una ausencia de instrumentos que también está asignada por el peso en la definición de la política de los actores cuyos intereses fundamentales están dentro de las universidades tradicionales, que yo voy a decir autónomas. Y ahí se ve, ¿verdad? Eso se corresponde además con unas estructuras determinadas. O sea, el peso durante ese tiempo no hay Ministerio de Educación Universitaria, sino lo que hay es conservación de rectoría de la educación universitaria en el CNU OPSO. Y miren lo que, ¿viste el reflejo que tiene? ¿Viste? ¿Qué pasa en el año 2002, 2003? Bueno, aparte del golpe y del paro petrolero en educación universitaria, ¿qué pasa? Se crea la misión Sucre, que es fundamental. En el año 2012 se creó el Ministerio de Educación Universitaria. Entonces, fíjate que a partir de la creación del Ministerio de Educación Universitaria en el año 2002, la dinámica del sistema cambia. Yo lo estoy resaltando, como una de las cosas que uno tendría que resaltar es la capacidad que tiene de poder incidir realmente sobre la educación. Uno dice, por ejemplo, la educación es asunto de Estado y es asunto del Estado o del gobierno, que hay dos situaciones diferentes cuando tú tienes una educación universitaria dirigida por un consejo que cuando la tienes dirigida por un Estado. Yo, como algunos de ustedes podrán saber, que estaba en cultura, ¿no? Es una de las cosas que uno trataba de explicar, pero que a veces la gente no aprecia suficientemente y nosotros estamos aquí para formarnos, ¿no? Es que existía el CONAC, y el CONAC es cambiado por el Ministerio de la Cultura. En la estructura CONAC lo que hace es que el Estado le cede un dinero particular a la cultura y actores del sector cultural distribuyen ese recurso entre los actores y ese es el mecanismo. Ese mecanismo pervive en muchos países de América Latina, en todos los que no tienen transformaciones de izquierda y en muchos de los que tienen transformaciones de izquierda también. Y con ese mecanismo, ¿qué pasa? Yo se lo voy a explicar en cultura porque uno lo vea después también para hacerle voz. ¿Quiénes son los actores de la cultura? Todos. La élite. Todos.
en realidad no son los actores de la cultura, ¿no? Sino son la élite, son los actores de la cultura que accede y que tienen la capacidad política para acceder a recursos del Estado, ¿no? Es decir, el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Gilbert, la Biblioteca Nacional Virginio Betancourt, la Orquesta Juvenil Infantil del maestro Abreu. Es decir, hasta la prosapia familiar y los apellidos dicen de quién es el que tiene, ¿no? La señora, con muchísimo respeto, pero otro además, tanto cosa que se le debe de la izquierda, de tanto cariño que le tienen que tener los compañeros cubanos, la señora María Teresa Castillo de Ortega. El CONAC, por ejemplo, repartía el 80% de su presupuesto, creo que el 80% de su presupuesto en Caracas. Pues en Caracas están justamente las figuras de la cultura eso para poder acceder a esos recursos. Y de esos 80% de Caracas, como el 80 o el 60 o el 70% de ese presupuesto iba para el Ateneo de Caracas. Primero conocí y después conocí. Que eso no solamente estaba orientado hacia el sector educativo, la ciencia y la tecnología también estaba igual. O sea, ¿quién nos dirigía? ¿Quién administraba los recursos? El CONICYT, el FONACYT y ahora que se crea el ministerio. ¿Entiendes? Pero el mecanismo era igual, ¿no? También en ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, tú tenías un consejo y el consejo está conformado por los científicos. Los científicos son los que valoran cuál es la ciencia que vale, ¿no? Y es la que tiene que ver con su círculo de producción de conocimiento. Y ellos son los que deciden hacia dónde se dirige ese financiamiento del Estado y pasa a ser una especie como de círculo privado de producción de ciencia, círculo privado de producción de cultura, círculo privado de producción de educación universitaria. Porque aunque no es privado y los recursos puedan ser mayoritariamente públicos, es decir, estamos hablando de universidades públicas, esas universidades públicas también son corporaciones y están conformadas por determinados grupos sociales que tienen su forma de vida, su ubicación en la sociedad y su manera de poder administrar los recursos, su criterio acerca de lo que es bueno y es malo, que no son discutidos por el conjunto de la sociedad, sino discutidos por un sector de esa sociedad. Lo que pasa cuando tú estás hablando de que ya no es un consejo, sino que es un ministerio el que lo lleva, no estoy hablando de ninguna virtud particular de los ministros, a pesar que lo quiera uno o no quiera otro, ni de los funcionarios del ministerio. Pues, por ejemplo, el funcionario de la OPSU podía ser tú, y después era funcionario del ministerio, o sea, era la misma persona, exactamente igual. No fue que te volviste más inteligente, ni que te pasó alguna cosa así especial que tú ahora tienes otro punto de vista. No, estoy diciendo que el mismo funcionario, la misma persona, la misma capacidad, pero cambia el punto de vista. Con el punto de vista, cuando tú dices esto ya no es parte de una corporación que recibe un dinero del Estado como si fuera una especie de subsidio y lo reparte bajo el criterio exclusivo de las personas que participan y han participado históricamente de ese tema, sino que ahora es un ministerio quien lo lleva, a decir, el Estado directamente quien lo lleva, el Estado que tiene que responder ante el conjunto de la nación, y más si es un Estado que se reclama como Estado revolucionario de transición al socialismo, ¿no? Entonces ahora los puntos de vista que pesan sobre el tema de la educación universitaria no son exclusivos de los sectores universitarios de más poder. Pues fíjate que en el caso CNU-OPSU no estamos hablando ni siquiera del conjunto de la educación universitaria, sino que estamos hablando de un segmento de la educación universitaria que deja por fuera a los institutos y colegios universitarios que dijimos que eran para los brutos, profesores de los institutos y colegios, ¿no? Que eran para los brutos, para que sepan que no sino. Y para los institutos y colegios universitarios privados tampoco tienen nada que ver.
Es decir, no está interviniendo la educación universitaria dirigiéndose por la educación universitaria, sino está dirigiéndose por unas determinadas grupos sociales asociados a unas determinadas universidades. Eso lo digo además porque tú lo podrías asociar con la respuesta a tu pregunta, ¿no? Que tiene un supuesto implícito, que es por qué las universidades más viejas son así o han reaccionado así, porque nosotros lo podemos asociar con problemas de nuestra dirección política y de nuestra falla de direcciones políticas, pero también tenemos que asociarlo con que había una pérdida real de poder de quienes controlaban la totalidad del sistema de educación universitaria, la totalidad de los significados de educación universitaria, la totalidad de los recursos de educación universitaria, porque ya no los controlan todos. Y esa pérdida de poder tiene que ser hasta biológicamente escrita, o si uno lo describe biológicamente, si tú le quitas una cosa a algo, inmediatamente reacciona en contra tuya, ¿no? Claro, y un duelo reactivo, ¿no? Bueno, me gusta pensarlo así, porque bueno, como estamos en un tema de una maestría, no lo estamos discutiendo ahorita como directamente, uno también tiene que poder hacer el esquema teórico que le permite explicar y por qué. Y bueno, fíjate, una tendencia del gobierno revolucionario, empujado por el proceso de revolución, a pensar cuáles eran los temas fundamentales de la educación universitaria, pero la implementación de esos temas y la estructura institucional que tenía una relación de fuerzas que ubicaba el poder en unos determinados círculos que han perdido ese poder durante ese tiempo y que por tanto reaccionan contra la pérdida de poder. Y no fue que se les negó como personas, ni se les negó en derechos, fíjate tú, ¿no? Sino que se les negó, se les retiró en poder. Y poder sobre un segmento de la sociedad, porque la sociedad es compleja, no solamente manda el imperialismo y le pelea al poder del pueblo, sino que hay un conjunto de sectores intermedios que juegan normalmente para uno o para otro, porque al final las contradicciones se alinean de un lado y de otro, pero que tienen también segmentos de poder específicos que lo tienen, los detentan y que son su forma de vida, de reproducción incluso ideográfica, de ideas, donde van los hijos, la familia, o sea, que es una cosa real, concreta, que existe y que tiene unos sistemas de reproducción, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy importante ubicar, ¿no? Y entonces entramos como a la segunda fase del tema, que como dice la compañera aquí, se caracteriza por dos cosas, ¿no? Uno dice por la salida de visión super, ¿no? Pero es por dos cosas. Porque aparece en el Ministerio de Educación Universitaria, es decir, aparece la voluntad del Estado de regir directamente sobre el orden del sistema de educación universitaria y teniendo esa posibilidad actúa de la mano del monstruo de América Latina, que ustedes saben el cuento de la misión superior. La leyenda que yo cuento, nunca se la he contado, a ti no te la he contado. La leyenda, yo digo, estamos en la inauguración de la Universidad Bolivariana en julio de 2003 y ustedes cuentan la leyenda que vienen por los pasillos hacia el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana, el gigante de América Latina, el comandante Hugo Chávez y el ministro Héctor Navarro. Y Chávez le pregunta a Navarro, ¿cuántos estudiantes estamos incorporando a la Bolivariana? Y eso yo lo sé porque además lo calculé y conseguí, le hice los horarios y todo. Bueno, son 4.000. ¿Y cuánta gente está fuera del sistema? Y Héctor confiesa en una reunión, y yo creo que además eso está escrito en alguna parte, que él no tenía el número a mano, pero lo dice, ¿no? Dice, bueno, son 400.000. Chávez llega con eso al Salón Simón Bolívar, se para en el Salón Simón Bolívar, habla con orgullo de la universidad que se está creando, dice lo de los 4.000 y lo de los 400.000 y dice que ese día se crea la misión Sucre y que inmediatamente a esos 400.000 con la misión Sucre, el segundo gigante de América, de Colombia, como lo dijo Simón Bolívar, personas que no habíamos reconocido suficientemente y tal cosa, entonces va a llevar el nombre de esa misión. Se me ocurre entonces que a partir de hoy se crea la misión Sucre.
y apostó durísimo. Una cosa que absolutamente nadie creía, que es que nosotros pudiéramos meter los 400.000. Que además demostró la intuición numérica de Héctor, porque cuando nosotros fuimos a la Plaza Bolívar en septiembre, lo que registramos fue como 417.000 el 21 de septiembre. O sea que eran 400.000, lo pegó. ¿Ah? La pegó completa. ¿No? Y nadie creía que lo íbamos a meter y lo metimos. Y lo que está pasando ahí del año 2003 al 2007 es la presión y la reconformación que produce sobre todo el sistema de educación universitaria la misión Sucre. Pues la misión Sucre, otra vez voy a hablar de la misión Sucre, no la parte de adentro de la misión Sucre, sino lo que genera hacia afuera. Por eso también tengo pocas ocasiones de poderlo decir. Tengo que uno hablar de la misión Sucre, su ética, qué es lo que ha hecho, cómo crecieron los programas, cómo se lucha, etc. Pero vamos a hablar un momentico de la parte de afuera, que es la entrada a la educación universitaria de un número tan significativo de personas, y además en carreras emblemáticas. Porque ustedes saben, y yo creo, a mí me gusta decirlo muy coloquialmente, profesora, ustedes me disculpan, pero yo así sí lo entiendo, porque como uno es, no, que una carrera no vale lo mismo que otra en la construcción social, ¿no? Los médicos, de acuerdo con un trabajo que yo hice y tengo testimonio, está escrito también en